Buenas noches, Marc. Un saludo. Buenas noches, Jesús. Un saludo igualmente. Estamos aquí ya, bueno, un domingo más, como previsto, con nuestras webinarios o conferencias de la Universidad Libre del Empordà, en el cual, en primer que nada, en nombre de toda la Universidad Libre del Empordà, de todo el equipo que integramos esta idea, eh, te damos las gracias por aceptar nuestra invitación, te damos las gracias por compartirnos un tema tan interesante como el que vas a hablar, y también te agradecemos el hecho de que un domingo, que hay muchas cosas que hacer, pues hayas elegido estar con nosotros. Eh, para comenzar, bueno, como siempre, presentaré un poco lo que somos en la Universidad Libre del Empordà. Como siempre lo digo, no constituye un proyecto de altos estudios, ni se enmarca en una concesión tradicional de una universidad a nivel académico o a nivel de formación reglada, sino que busca el impulso y el desarrollo a nivel de la Escuela de Formación de Ciudadanos y Ciudadanas para lograr lo que esperamos, esa mejora continua de la sociedad, en una convivencia con unos valores que defendemos desde la UYE, que son la libertad, la igualdad y la justicia, ¿no? Hoy presentamos a nuestro ponente, es Marc Vallès. Marc es profesor e investigador de antropología jurídica por la Universidad de Girona. Pertenece al grupo de historia de derecho de las instituciones y nos va a hablar de un tema tan interesante como la identidad es prejuicio de justicia. Es un tema en el cual en conversaciones previas que hemos hecho para preparar esta webinario de hoy, pues nos hemos llegado a la conclusión de que es muy interesante y que desconocemos muchísimo. A mí me ha dejado con mucho interés escucharte hoy y no me queda más que darte la palabra y nuevamente agradecer que estés con nosotros. Somos todo oídos, Marc. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer el estar aquí, la invitación, el placer es mío. Y bien, como se comentaba, el tema, ¿no?, que he elegido es el de, de las identidades, de los prejuicios, de la justicia, aunque como veremos al final creo que más bien será de las injusticias, porque hablaremos también sobre ello. Y bueno, en primer lugar, comentar que la cuestión de la identidad es una cuestión muy, muy compleja. Realmente es muy compleja. Yo sé que no tenemos ni el tiempo ni el espacio, ¿no?, para tocar todas las características y dimensiones, pero al fin y al cabo intentaré al menos pues, bosquejar un poco las ideas principales. En primer lugar, bueno, he dividido, ¿no?, la presentación en cuatro partes. La primera parte sería el por qué la identidad importa. La segunda parte es la identidad es algo natural, inmutable o es un constructo cambiante, ¿no? Sería esta pregunta, un poco ir a ver qué piensan las teorías, los pensadores, etcétera. Luego hablaremos sobre los prejuicios e identidades estigmatizadas, pero sobre todo me centraré en un caso, en un ejemplo
particular, que es el que, con el que yo pues, tengo más conocimiento, más relación, ¿no? A través de los estudios que he hecho. Y finalmente me gustaría terminar exponiendo también brevemente algunos tipos de injusticia que a veces pasan desapercibidos, pero esto no significa que no causen daño, ¿no? A ciertas personas, a ciertos grupos que pertenecen a grupos estigmatizados. Y es la manera, bueno, pues de que también la sociedad se haga consciente de que existen este tipo de injusticias y dejemos de ser también partícipes de ello, ¿no? Reproduciendo este tipo de injusticias. Bien, la primera pregunta, ¿no? El por qué la identidad importa. Realmente podría haber empezado la presentación directamente a hablar ya de qué es la identidad, ¿no? Pero esta pregunta creo que es importante porque en el año 2000 sale un libro de dos sociólogos bastante importantes, Brubaker y Cooper, ¿no? Y el libro se denomina Beyond Identity, que hablan sobre el concepto de identidad. En este sentido, lo que hacen estos autores es agrupar un poco todo lo que se ha ido hablando sobre identidad, todas las connotaciones, ¿no? Del concepto del término identidad y en resultado llegan a la conclusión de que el concepto de identidad es tan ambiguo, ¿no? Se ha hablado tantas veces de identidad que al final se ha perdido un sentido, ¿no? Pues al final acaba perdiendo utilidad científica, hablando sobre todo desde las ciencias sociales, ¿no? Desde la antropología, sociología, etcétera. Al fin y al cabo, lo que viene a ser este libro, el resultado, la conclusión es, bueno, basta ya de hablar de identidad porque ya se ha vuelto un concepto demasiado ambiguo y ha perdido con ello la utilidad. Quizás unos podían pensar que ya estaba, ¿no? Que como que el problema ya estaba resuelto, que ya nadie más iba a continuar hablando sobre identidad, pero no es así. Bueno, hay muchísimos estudios, investigaciones cuya cuestión principal es la identidad, ¿no? Y que se han ido realizando más allá del año 2000. Y en relación a las conclusiones que llegan estos dos autores, bueno, han habido respuestas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, es la del sociólogo inglés Richard Jenkins, que en su libro Social Identity él responde de una manera pues, bastante conclusiva, ¿no? Y escueta, y dice, la identidad sí que importa, claro que importa, ¿no? Tenemos que seguir hablando de identidad, pero importa tanto como una herramienta sociológica y antropológica, ¿no? Para los científicos sociales que investigamos cuestiones sobre identidad, como también como fenómeno de la experiencia social de las personas y de los grupos. O sea, no solo en el campo de la investigación científica, sino que es algo que importa a las personas, ¿no? y a los grupos sociales. De hecho, Calhoun nos dirá, es imposible imaginar un mundo donde la gente no establezca distinciones entre yo y el otro, y en nosotros y los otros, ¿no? Parece ser que es una necesidad humana, ¿no? El tener que distinguirse yo frente a otro, o, por ejemplo, cuando actuamos frente a otros, pero en nombre de un grupo al que pertenecemos, pues también, ¿no? Esta relación del nosotros y los otros. A ver, también es verdad que cada sociedad, cada contexto, en cada momento histórico, se da más importancia a veces al yo, ¿no? Y en otros lugares quizás más importancia al nosotros. Por ejemplo, los que vivimos en la sociedad europea, occidental, hemos visto, ¿no? Que el yo, la identidad del individuo, del sujeto, pues ha calado con mucha más importancia que, por ejemplo, las identidades colectivas, ¿no? Bueno, o al menos esto es lo que se ha pretendido también, ¿no? Porque, como diría Eric Fromm, nuestra sociedad occidental se ha visto muy individualizada, ¿no? Con esta idea del yo frente al grupo,
pero nos hemos dado cuenta que tenemos incluso derecho perdón, que tenemos miedo a estar solos y que otra vez queremos buscar formar parte de un grupo, ¿no? Por lo tanto, esta idea del nosotros, incluso en la sociedad occidental, sigue siendo importante, sigue siendo relevante. Quizás no, el grupo no es la tribu, no es la familia, pero sí que existen otros grupos sociales, ¿no? Incluso Internet favorece a crear ciertos colectivos con personas pues, que viven en lugares remotos. Y luego, Zygmunt Bauman, otro sociólogo bastante conocido, en un libro del 2003 se llama Identidad, nos dice, la identidad responde a cuestiones como quiénes somos, ¿no? Y cómo nos comportamos frente a los demás. Y por lo tanto, permite cierto grado de previsibilidad en momentos de incertidumbre. Y por eso la identidad importa, por eso la identidad es importante. ¿Por qué? Porque es una necesidad humana, ¿no? Si hablamos desde la antropología filosófica, es una necesidad humana el saber quién es quién, saber situar, ¿no? el entorno social y de alguna manera te creas unas expectativas de comportamiento sobre una persona, sobre un grupo, etcétera, ¿no? De cómo van a responder cuando interactuamos con ellos. Por lo tanto, es una manera de organizar el mundo y nuestras relaciones sociales, ¿no? La identidad nos permite esto, tener expectativas sobre los demás. Y por eso podríamos concluir, ¿no? Que la identidad sí que importa. Ahora bien, las preguntas que surgen también son, ¿la identidad es algo natural o las identidades son algo naturales e inmutables o son socialmente construidas y por lo tanto cambiantes, ¿no? Ahí es la gran pregunta o las grandes preguntas. Y es que la cuestión de la identidad ya se ha ido tratando desde la antigüedad clásica con la idea del alma, del yo, ¿no? Y luego la filosofía occidental moderna también sigue, ¿no? discutiendo sobre el yo. Como vemos en la filosofía occidental moderna, por ejemplo, tenemos a Descartes, Locke, Kant, ¿no? Entre varios más pensadores, vemos cómo enfocan la identidad siempre en el individuo. Ellos no cuestionan, no se preguntan sobre las identidades, por ejemplo, colectivas, ¿no? de los grupos sociales. Ellos se centran en el individuo, en el sujeto. Y por lo tanto hablamos de una identidad o de un yo atomizado, insularizado, ¿no? fuera de los grupos. Además, y los puntos, ¿no? que he puesto aquí en pantalla, en la presentación, están todos interconectados. El yo o la identidad del sujeto, además, es algo que viene dada de por sí y por lo tanto es un yo presocial. No es algo que se construya, no es algo que se vaya configurando a través de la experiencia social y a través de las relaciones sociales, ¿no? según estos filósofos, sino que es algo que ya viene dado anteriormente, ¿no? Es lo que Kant, por ejemplo, habla del yo trascendental, que no es un yo que se vaya configurando a través de la experiencia social, sino que el yo ya viene establecido, es como un dispositivo que viene dado en nosotros y que sirve para organizar la experiencia social. Por lo tanto, hablamos de un yo presocial. Y finalmente, como este yo es algo pues, que ya viene dado, que es algo presocial, ¿no? del individuo, por lo tanto, no cambia con el tiempo, no cambia con la experiencia social, es inmutable, es invariable. Es decir, las personas vienen definidas por ciertas características, por ciertos rasgos, como si ya vinieran dadas por genética, ¿no? Por así decirlo, es como cada sujeto es único ya por genética. Sería un poco la idea.
está claro que estos pensadores han calado mucho, o sea, su pensamiento ha calado mucho en la forma de construir la sociedad occidental, moderna, ¿no? Por poner un ejemplo, lo que sería el sujeto jurídico, el sujeto político, todo se centra en el individuo, ¿no? El individuo es el sujeto de derecho, no el colectivo, ¿no? No hablo justo de la actualidad, donde sí que se está revalorizando el dar derechos colectivos, pero fijaos que antes de la Revolución Francesa, por poner un ejemplo, o antes del modelo de que se establezca el modelo liberal, la sociedad se organiza sobre todo en cuerpos, en organismos colectivos, ¿no? Tenemos el ejemplo de los gremios. El gremio no deja de ser un sujeto colectivo, pero y que da seguridad a las personas que forman parte de ese gremio y también seguridad a la familia de las personas que forman parte de ese gremio. Con el modelo liberal los gremios no tienen cabida, ¿no? Ni con el sistema capitalista tampoco. Por lo tanto, el gremio tiene que eliminarse, ¿no? Por eso, si nos fijamos, la idea del yo, del sujeto individual, insularizado, atomizado, obviamente también rompe con la idea de la realidad social del antiguo régimen. Por otra parte, en el siglo XIX y principios también del siglo XX, hay un cambio de paradigma y sobre todo viene dada por la psicología social. Entre ellos tenemos como grandes representantes a Cooley o Herbert Mead. ¿Cómo entienden ellos la identidad? ¿Cómo se entiende la identidad desde la psicología social? Bien, ellos siguen manteniendo la óptica en el individuo, igual que los filósofos modernos occidentales. Todavía es el individuo, ¿no? No tanto la identidad colectiva de los grupos sociales. Pero lo hacen con una visión diferente. Para la psicología social, el yo o la identidad, ¿no? del sujeto no viene dada por naturaleza. No es algo inmutable, no es algo natural, no. Para ellos es algo que se va construyendo en sociedad y por lo tanto es un yo social, no es algo presocial, sino que es un yo social, ¿no? Ellos dirán que son las relaciones sociales y las interacciones sociales lo que van construyendo la forma en que nosotros nos vemos a nosotros mismos. Y, por ejemplo, está la famosa teoría del yo espejo de Cooley, porque, por ejemplo, Herbert Mead, para mí la teoría de Herbert Mead es espectacular, es increíble, ¿no? Es rompedora en esa época, pero es una teoría muy compleja que no daría tiempo de tratarla aquí. Así que en resumen, Cooley nos dirá que la teoría del yo espejo sigue una numeración, unos criterios, y es que nosotros, ¿no? Las personas, nos vemos o vemos nuestra apariencia a través de los ojos de los demás. Es decir, nosotros tomamos a través de la reflexión, a través de la imaginación, nos ponemos en el lugar del otro y nos vemos a través del otro, ¿no? Y cómo creemos que el otro nos ve a nosotros y a nuestra apariencia. Y a través de ello también en cómo nos juzga el otro, ¿no? Y a través de cómo pensamos que nos ve el otro y cómo nos juzga, también de ello derivará nuestra autoestima. Por lo tanto, como vemos aquí, el yo, la identidad o la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos, surge sobre todo en sociedad porque nosotros mismos nos vemos a través siempre de los otros, ¿no? Y esto obviamente también implica que la idea que tenemos de nosotros mismos va cambiando con el tiempo, puede ir cambiando, ¿no? Por lo tanto, ya vemos aquí un yo social y que, pues, que se va construyendo a través de la socialización primaria, de la socialización secundaria y obviamente pues las personas forman parte de diferentes grupos sociales, ¿no? Y al formar parte de diferentes grupos sociales, esto implica que uno también vaya construyendo su identidad de forma múltiple, la identidad múltiple, ¿no? Es decir, todos nosotros
tenemos muchas identidades dentro de nosotros. Eso sí, que tengamos muchas identidades, ¿no? No significa que nosotros vivamos continuamente una crisis existencial interna o que vivamos todos estos cortes, ¿no? De identidades. No, nosotros por necesidad psicológica vivimos nuestra identidad como algo, como una unicidad, como una continuidad, ¿no? Como si que no notamos las diferentes identidades que viven dentro de nosotros, ni tampoco sufrimos mucho los cambios, ¿no? de identidades que vamos viviendo, ¿no? Experimentando a lo largo de la vida. Eso no significa que algunos sí que puedan sufrir por algún momento de su vida, ¿no? Un cambio muy brusco y tenga una crisis de identidad. Esto puede suceder, pero por lo general no, vivimos como si nuestra identidad fuera una y continua, aunque en realidad es múltiple y cambiante. Y bueno, incluso estas identidades pueden estar en conflicto sin darnos cuenta, ¿eh? Lo que pasa que, claro, en el día a día, cuando interactuamos, ¿no? Cuando nosotros vamos interactuando con las demás personas y nos presentamos, ¿no? Tenemos una forma de presentarnos ante los demás. Algunas veces lo haremos, pues, presentándonos como un sujeto, pues, individual, único, ¿no? Frente al otro. Otras veces nos presentaremos como miembros de grupos, al grupo que pertenezcamos, ¿no? Esto dependerá de la situación y del contexto. Quizás yo, si me presento, cuando conozco a una persona que pertenece a un mismo grupo, ¿no? Que yo, lo más seguro es que me presente o intente presentarme en mi yo más bien personal, ¿no? Idiosincrásico. Es decir, pues le voy a decir, me voy a presentar de lo que trabajo, lo que he estudiado, lo que he hecho en mi vida, ¿no? Mi biografía personal, etcétera. Pero quizás en un momento dado hay un conflicto, por así decirlo, entre grupos, ¿no? Y yo me voy a presentar ante los demás, ante el otro grupo, no como Mark, como profesor, como investigador, sino como miembro de ese grupo, ¿no? Por lo tanto, las identidades son múltiples y además son salientes. Algunas veces actuaremos más como tirando más desde nuestra biografía personal, nuestra historia, ¿no? Que es socialmente construida igualmente en sociedad, y otras veces lo haremos sobre todo en nombre de un grupo al que pertenecemos o al que somos miembros. Luego, también desde la antropología cultural, más adelante, pues, también le dan importancia al estudio de la identidad. Pero aquí sí que cambia la óptica. Ya no va a ser el yo, el individuo, lo que va a interesar, sino que van a ser los grupos, el nosotros, ¿no? Particularmente los grupos étnicos, porque es lo que siempre le ha interesado a la antropología cultural. Igualmente, aunque el enfoque o la óptica ahora es en el grupo, en la identidad del grupo, en la identidad colectiva, más o menos los modelos y las teorías que surgen se parecen un poco a los modelos que hemos hablado antes, ¿no? Por ejemplo, estará el modelo esencialista, que tendrá mucha relación con la idea que hemos hablado antes de los modernos, de los filósofos modernos occidentales, y luego el modelo instrumentalista, que beberá mucho del interaccionismo simbólico, de la psicología social de Herbert Mead, de Cooley, que son los que hemos hablado justo hace un momento. ¿Qué nos dice el modelo esencialista? Bueno, el modelo esencialista interpreta o ve a la identidad de los grupos étnicos, la etnicidad, ¿no? La etnicidad es la forma de decir identidad de un grupo étnico. Pues nos va a decir que todos los grupos étnicos están definidos por una serie, una suma de rasgos culturales que son inherentes y naturales al grupo. Podemos imaginar, pues, la religión, la lengua, el vínculo con un territorio, una festividad, da igual, ¿no? Es como que cada grupo se define y autoidentifica a sí mismos a través de la suma de unos rasgos que le son propios, que le son únicos y que vienen dados, ¿no?
y que por lo tanto son inmutables. ¿Por qué? Porque si uno de estos rasgos desaparece, lo que realmente desaparece es el grupo en sí o la identidad del grupo en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha perdido un rasgo esencial que define al grupo. Si se pierde, por ejemplo, la lengua, ya no podemos hablar de un grupo concreto, ¿no? Que antes se definía por la lengua. Pero además, el modelo esencialista, como interpreta que los grupos se definen por unos rasgos naturales, esenciales, a sí mismos, pues también se autoperpetúan a sí mismos, y con eso me refiero a que no necesitan de que existan otros grupos sociales con los cuales compararse o diferenciarse para tomar conciencia de su propia identidad. Es decir, es como que un grupo social, un grupo étnico, puede vivir aislado totalmente de los demás grupos y aún así ser conscientes de su identidad, ¿no? Y además, para el modelo esencialista, las personas o los miembros que nacen en un grupo étnico, pues ya también vendrían definidos por, o sea, su membresía, su identidad ya vendría definida por este grupo étnico, porque como son pues rasgos naturales, estos rasgos naturales al fin y al cabo serían como lazos de parentesco, ¿no? Es como que si tú naces en un grupo étnico, ya estás atrapado de por vida ahí, ¿no? No puedes escapar. Tu identidad ya viene marcada desde nacimiento. Y luego viene la contestación, el modelo instrumentalista, ¿no? Que viene luego, sobre todo promovido por un antropólogo noruego que se llama Frederick Barth y un montón de compañeros suyos que hicieron una serie de estudios etnográficos, empíricos en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y a través de estos estudios empíricos, pues justifican y argumentan su modelo instrumentalista, que de hecho es el que más peso tendrá hoy en día. Es verdad, con algunas modificaciones, pero este es el que tendrá más peso hoy en día. ¿Qué nos dicen los instrumentalistas? Básicamente es que en contra del modelo esencialista nos dirá, no importa ese contenido que tanta importancia le dan los esencialistas, ¿no? Esa suma de rasgos culturales, de diacríticos culturales como la lengua, pues, la religión, etcétera, ¿no? Ellos dicen la importancia de la identidad está en la frontera simbólica. Y esto, ¿qué es la frontera simbólica, no? La frontera simbólica es, podríamos decir, la frontera que marcan dos grupos étnicos o sociales cuando se encuentran, cuando tienen contacto, ¿no? Es decir, para los instrumentalistas, un grupo no se autoperpetúa a sí mismo con unos rasgos inherentes y naturales, no, sino que, claro, si tú vives aislado de los demás grupos, no tienes conciencia de tu propia identidad, porque tu identidad surge cuando hay un otro al otro lado, ¿no? Y de ahí surge la necesidad de diferenciarse de ese grupo y tomar conciencia de tu propia identidad. Y ahí está la frontera simbólica, ¿no? Los encuentros entre grupos. Y en las fronteras simbólicas es donde se disputa la identidad y la diferencia y la alteridad. Por lo tanto, esos rasgos culturales no es lo que define el grupo en sí, ¿no? Como de forma natural, sino que es algo que los mismos agentes de los grupos étnicos van a ir construyendo para diferenciarse del otro. Y me explico, por ejemplo, con un ejemplo, ¿no? Imaginamos un grupo, ¿no? Un grupo étnico A y otro grupo étnico B. El grupo étnico A y B comparten, por ejemplo, la religión, pero no la lengua. Por lo tanto, en el momento en que empiezan a interactuar o entrar en contacto, entrará la necesidad de diferenciarse entre ellos. Y lo que van a hacer seguramente es seleccionar ciertos rasgos culturales que les permita diferenciarse del otro. Obviamente no van a seleccionar la religión porque es algo que comparten. Van a seleccionar, en ese caso, la lengua, ¿no? O otros rasgos que puedan ser útiles para diferenciarse.
Por lo tanto, lo que estamos viendo en el modelo instrumentalista es que es los agentes sociales de los grupos étnicos quienes seleccionan los rasgos culturales que van a definir al grupo según la situación y el contexto, ¿no? Y esto significa según con quién dependerá de a quién tienen delante, ¿no? Porque quizás en un momento dado se van a diferenciar o van a dar importancia a la lengua, pero en otro momento o en otro contexto le van a dar importancia a la religión, ¿no? Al peso, le van a dar a la religión como algo que define al grupo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo son los agentes sociales que seleccionan arbitrariamente estos rasgos para autodefinirse a sí mismos ante los demás. Y por lo tanto, uno, estamos viendo que la identidad no es algo natural, sino que es algo construido. Dos, que la identidad no es algo que se autoperpetúa a sí misma como grupos aislados, sino que siempre es algo que surge a través de la necesidad de diferenciarse del otro. Y tres, además, que estos investigadores se dan cuenta de que las personas que nacen dentro de un grupo étnico tienen la posibilidad también de cambiar de identidad, ¿de acuerdo? Obviamente, cuando una persona pretende cambiar de identidad, adscribirse a otro grupo, no puede actuar como él quiere, ¿no? No es eso de, pues ya yo me autodenomino del grupo X porque me place. No, no. Siempre implica la necesidad de que el otro grupo al que quieras adscribirte te reconozca como tal, ¿vale? Si no, pues estás ahí en un limbo, ¿no? Entre dos grupos porque tú no quieres formar parte del grupo quizás en el que te formaste o criaste, pero tampoco el grupo al que te gustaría formar parte te reconoce como un miembro, ¿no? O no quiere que formas parte. Entonces estás ahí en un modo de limbo. Antes de continuar, un breve repaso, y es que en la actualidad se acepta sobre todo el modelo instrumental, ¿no? Instrumentalista. Sobre todo en la idea de que la identidad y la alteridad son dos caras de la misma moneda. Es decir, no hay identidad si no hay alteridad, ¿no? Si no hay diferencia. Pero que la identidad sea una construcción social, sea un producto humano, que esto es lo que se acepta, no significa que sea totalmente manipulable, ¿no? Como creían muchos instrumentalistas, sino que que la identidad llega a cristalizarse en tipos sociales, ¿no? Que para los individuos incluso nacemos y crecemos en un grupo y vemos esas identidades como algo natural, aunque sea un producto humano, aunque pueda ir cambiando con el tiempo. Los seres humanos muchas veces vemos esas identidades que se han ido cristalizando con el tiempo, que las hemos ido produciendo, ¿no? Como algo que es natural, inamovible, ¿no? Eso es la percepción que muchos podemos tener. Y pongo el ejemplo clásico de la identidad de los roles de género. ¿Cuántas veces no se ha creído que las mujeres son de una determinada manera, los hombres de otra manera, por naturaleza, ¿no? Es que las chicas son pasivas por naturaleza, ¿no? Estos muchos filósofos lo mantenían en pie, entre ellos Rousseau. O los hombres son agresivos y valientes, ¿no? Bueno, toda esta idea de que estos son rasgos inherentes y naturales, ¿no? al sexo, esto se desmonta, ¿no? Básicamente son tipos sociales, roles sociales de género que se han ido construyendo, ¿no? en la sociedad. De hecho, hay un libro magnífico de una antropóloga, Margaret Mead, ya es un clásico, que ella hace un estudio de diferentes grupos en África y demuestra cómo estos roles de género en algunas sociedades se invierten, donde los hombres se comportan según lo que se espera que se comporten las mujeres, por ejemplo, en nuestra sociedad, y a la inversa. Las mujeres realmente ocupan los roles masculinos según los parámetros occidentales. ¿De acuerdo? Y ahí vemos cómo la identidad de género es una construcción social. Pero
como hemos visto muchas veces, creemos que es algo natural, ¿no? Es que las mujeres son así y los hombres son así por naturaleza, ¿no? Es como a las chicas les gusta el color rosa y a los chicos el color azul por naturaleza. No, ningún chico ni ninguna chica nace ya con preferencias de colores o gustos por jugar con las cocinitas o los coches, ¿no? Esto es algo social, son roles sociales que ya desde pequeños, pues también el entorno familiar, etcétera, van guiando, ¿no? Van promoviendo esto. Si ya desde pequeña te visten de color rosa o de color azul, o te dan un coche para jugar si eres niño, o una muñeca si eres niña, y te dicen, las niñas no puedes comportarte así, las niñas no se comportan así, ¿no? O tienes que comportarte de forma valiente, porque los niños son valientes, ¿no? Ya son roles sociales que los padres van de alguna manera imponiendo, ¿no?, a los niños y los van asumiendo. En todo caso, con todo ello, para resumir también, es que las personas tenemos la necesidad social de asignar a los demás dentro de grupos sociales. Es una necesidad humana el utilizar categorías sociales. Son herramientas cognitivas a través de las cuales nosotros organizamos el mundo, segmentamos y clasificamos nuestro entorno social, porque es la manera de facilitar nuestra comprensión y comunicación del mundo exterior. Por lo tanto, nosotros cognitivamente utilizamos categorías sociales, ¿no? De manera que ordenamos el mundo, lo hacemos, intentamos hacerlo más sencillo, ¿no? Y no solo me refiero a categorías, por ejemplo, de objetos físicos. Por ejemplo, cuando vemos lo que es cuando vemos una silla, inmediatamente sabemos que forma parte de la categoría de sillas que sirven para sentarse, etcétera, ¿no? Aunque sea una silla más moderna o una silla de madera, ¿no? Rápidamente las identificamos y la colocamos dentro de la categoría de sillas que sirven para sentarse, ¿no? Pues hacemos lo mismo lo mismo con los grupos humanos. Categorizamos a los grupos humanos, ¿no? Mujer, hombre, diferentes grupos étnicos, o los roles de trabajo, ¿no? Juez, médicos, etc. Entonces, la idea de esto es que hasta ahora se pensaba en la psicología social que las categorías sociales que utilizamos como herramientas cognitivas los seres humanos es una manera de simplificar la realidad social. Es como nosotros percibimos la realidad social, ¿no? Y la transformamos en nuestra mente de forma simplificada. Porque obviamente la realidad social es mucho más compleja que lo que percibimos, ¿no? Y por lo tanto es como, sí, lo que hacemos es ver la realidad social pero de forma simplificada. Pero ya en las últimas décadas ya se ha rechazado esta idea de simplificar la realidad y se ha aceptado que lo que hacemos realmente es una reelaboración de la realidad. Recogemos la información y la reelaboramos, la reconstruimos y obviamente lo hacemos de forma etnocentrada, es decir, siempre intentamos organizar la información de la realidad social, de lo que tenemos fuera, un poco sesgada, ¿no? Sin darnos cuenta, en la manera en que nos favorezca a nosotros o a nuestro grupo. Y ahí es donde vienen las identidades estigmatizadas. ¿Qué es un estigma? Bueno, realmente la palabra estigma es etimológicamente, ¿no? Viene del griego y se refería a aquellas señales con las cuales se marcaban a los sujetos en la piel para informar de que esa persona era una persona pues moralmente reprochable, ¿no? A una persona que había sido condenada por un delito se le marcaba pues con hierro candente o lo que fuera, de manera que la sociedad, cuando veía a una persona con una marca visible, ya rápidamente sabía que esa persona podía ser peligrosa, ¿no? Y que tenía que tener cuidado, que cuando tenía que evitarlo o si interactuaba con esa persona, pues hacerlo de manera cuidadosa. El sociólogo también clásico, Erving Goffman, sacó un libro que se llama Identidades estigmatizadas, que dice
Bueno, sí, en la sociedad antigua había el estigma, ¿no? Que es esta señal que se le ponía a alguien para demostrar que era una persona peligrosa, ¿no? Moralmente reprochable. Dice, y en la actualidad, en la sociedad actual, también existen los estigmas. No, ya no es esa señal, ¿no? Que uno te graba, pero la sociedad coge algunos atributos y les da significado negativo y eso se convierte en un estigma. Y, por ejemplo, Goffman divide en tres grandes categorías para simplificar un poco en qué atributos serían estigmatizados, ¿no? Por una parte estarían las enfermedades físicas. Imaginaos pues, una persona que tiene la pierna amputada, ¿no? Es algo visible. Y para Goffman dice, bueno, pues una persona que tiene la pierna amputada, la sociedad ha ido construyendo significado de que esa persona pues no está bien, ¿no? Que le falta algo que no lo hace totalmente humano y por lo tanto esto le afectará en la identidad de la persona pues, que tiene una pierna amputada, ¿no? Ya tendrá un estigma, porque la sociedad da un significado a ciertas cosas, ¿no? Como algo negativo. Luego, pues también estarían las pasiones antinaturales o falta de voluntad. Podemos imaginar una persona que tiene problemas con el alcohol, con las drogas, o una persona que se ha intentado suicidar reiteradamente, ¿no? Esos son los ejemplos que pone el Goffman, ¿eh? Por ejemplo, alguien que se ha intentado suicidar, pues también tendrá señales, seguramente la piel, una persona que bueno, sufre de alcoholismo, también pues por su comportamiento, el olor, la apariencia, se puede ver, ¿no? Por lo tanto, la sociedad rápidamente ya va a decir, mira, esta persona es un borracho, hay que tener cuidado, es problemático, etcétera, ¿no? Y luego también está la cuestión de la pertenencia a grupos culturales, étnicos y religiosos. Dependiendo de qué grupo étnico, cultural o religioso, pues también se va a atribuir una identidad negativa, ¿no? Bueno, y actualmente, por ejemplo, está la cuestión del paro, ¿no? Una persona que está en paro también es un estigma. La sociedad ha convertido el paro en un estigma, ¿no? Y por lo tanto, la persona que está en paro, pues va a intentar decirlo lo menos posible para evitar que los demás piensen que si está en paro es porque no se esfuerza lo suficiente, porque no ha trabajado lo suficiente, etcétera, ¿no? Y esto obviamente, si la sociedad le recrimina algo o él piensa que la sociedad le está recriminando algo, esto le va a afectar en su propia identidad. De aquí es donde Goffman nos habla de los desacreditados y desacreditables. De hecho, un desacreditado es aquel que tiene un atributo que la sociedad interpreta o le da un significado negativo y que es visible, ¿no? Como hablamos, la persona que tiene una pierna amputada. Bueno, una persona que tiene una pierna amputada puede ir por la calle y cuando se encuentra con otras personas, ¿no? Cuando interactúa con otras personas, quizás las otras personas lo primero que se fijan no es que la otra persona pues tiene los ojos azules, es simpático, no. Lo que se van a fijar es que le falta una pierna. Y por lo tanto, quizás la respuesta de las otras personas es condescendiente, ¿no? De pena, etcétera. Y esto la persona que le falta una pierna lo va a notar. Va a notar que el otro está actuando de forma condescendiente porque lo que le da más importancia de todo es el que le falta una pierna. Y por lo tanto, esto también afecta a las personas, ¿no? El sentirse que todo el día su identidad se reduce a algo, a ese atributo que además la sociedad lo ve como algo anormal. Y luego estarían los desacreditables, que son aquellos que, bueno, tienen un atributo estigmatizado según la sociedad, pero no son visibles. Y por lo tanto, hasta que no se descubre, no son desacreditados, pero ojo, pueden llegar a ser desacreditados, ¿no? Por ejemplo, decía aquel que se ha hecho cortes, ¿no? De intentos de suicidio. Bueno, tú puedes ir con la manga así y nadie se da cuenta, pero en un momento dado
te puedes descuidar, se ve y las personas ya pueden empezar a pensar, mira, esta persona se ha intentado suicidar, no está muy bien de la cabeza, tiene problemas, ¿no? Y por lo tanto, un desacreditable siempre va a vivir con angustia y con ansiedad para evitar que ser descubierto y ser desacreditado, ¿no? Y es lo que hablaba del paro también, ¿no? Personas que intentan esconder que están en paro para que los demás pues no piensen mal de, ¿no? Y por lo tanto son desacreditables hasta que se descubre. O por ejemplo, una persona pues, que ha cometido un delito, aunque sea leve, ¿no? Pues tiene antecedentes penales y también quizás el resto, cuando va a buscar trabajo, él se presenta como una persona pues correcta, etcétera, pero sabe que en cualquier momento se puede descubrir que tiene antecedentes penales y ser desacreditado, ¿no? Y esto es como vive la persona pues esta ansiedad. Y aquí, brevemente me gustaría comentar, es que cuando se construye la identidad, cuando se construye la alteridad, siempre interviene una dimensión, un elemento muy importante, que es el del poder. El poder es esencial en la construcción de la identidad y de la alteridad. Pero vamos a ver, ¿qué entendemos por poder? ¿No? Porque hay muchas connotaciones sobre poder. Nosotros tomamos en cuenta el poder social, no el poder de hacer que el otro haga tu voluntad a través de la fuerza física, no. El poder social. Y el poder social significa la capacidad de controlar o de influir en la mente o en los pensamientos de los demás y por lo tanto en sus acciones. Si tú controlas el pensamiento de los demás, también controlas sus acciones. ¿Por qué? Porque si nosotros actuamos a través de representaciones cognitivas y de categorías sociales, y obviamente solemos actuar, ¿no? O comunicarnos siempre en relación a lo que nuestra mente está configurada, ¿no? Como nos vamos configurando. Y aquí diría, bueno, ¿el poder social es malo? No siempre, ¿no? Por ejemplo, cuando nuestros padres nos dicen, cuando somos pequeños, si haces esto, si te sientas y te comes todo el plato, pues tendrás un premio, ¿no? Por ejemplo, obviamente lo que están haciendo es tener un control sobre nuestros pensamientos y nuestra acción, y lo están haciendo por nuestro bien. Por lo tanto, el poder social no siempre es malo, puede ser bueno. Hablamos de que es malo cuando hay abuso del poder social, y es cuando este control de los pensamientos y por ende de las acciones lo hace un grupo en beneficio a sí mismo y en detrimento de otro grupo que se ve perjudicado y por lo tanto conduce a desigualdad e injusticias sociales. Y aquí es donde entra, ¿no?, en cómo se construye la identidad y la alteridad. La identidad y la alteridad siempre están en disputa, ¿no? Unos se presentan de una manera, ¿de acuerdo? Yo me presento como, imaginamos, como miembro de un grupo, ¿no? De una manera seguramente positiva frente a otro. Y el otro también me va a responder. Puede ser que acepte mi manera de presentarme y positiva, o puede ser que no, y ellos también me van a definir a mí. Y puede ser que esa definición sea contraria a como yo me defino. E incluso puede ser negativa. Pero claro, si ese grupo o esas personas están en una relación de poder, seguramente tienen más capacidad de imponer su visión del mundo y su definición que la manera en que yo o mi grupo nos presentamos. Y por lo tanto, la forma en que me van a definir o nos van a definir va a ser más fuerte y va a calar en las representaciones sociales de la sociedad, ¿no? Y es decir, hay la frase, ¿no?, de quien domina, nomina, capaz de poner nombres, y legitima clasificaciones que excluyen e imponen jerarquías violentas, ¿no? La idea de hombre-mujer, blanco-negro, civilizado-salvaje, etc. Y, como decía antes, el discurso en las prácticas sociales construyen la identidad y la alteridad, pero al mismo tiempo estas identidades quedan
o se manifiestan o se cristalizan en representaciones sociales, ¿no?, que la sociedad comparte, una idea de que la sociedad en general comparte sobre unos grupos u otros. Y estas representaciones sociales luego influyen en cómo nos comportamos frente a los demás. Si a mí desde pequeño me dicen que los gitanos son malos, que son ladrones, yo desde pequeño lo que voy a hacer es evitar entrar en contacto con los gitanos y porque obviamente lo que voy a hacer es pensar que pues, si me cruzo con ellos me van a robar, etcétera, ¿no? Porque hay esta representación social y yo pues me he socializado así. Y así juegan las representaciones sociales y las identidades negativas, ¿no? Y aquí lo que me gustaría para ir finalizando, ¿no?, toda esta explicación es poner un ejemplo un poco largo, ¿no?, pero creo que podría verse de forma más clara. Este es el ejemplo del pueblo Roma en la historia de Rumanía. Lo he dividido en diferentes etapas. Es decir, cómo se ha ido construyendo la alteridad del pueblo Roma, ¿no?, mal denominado gitanos, a través de la historia en Rumanía por parte sobre todo de las élites políticas o simbólicas, ¿no? Cuando hablo de élite simbólica, son aquellos que tienen sobre todo acceso a poder influir mayormente en las mentes y en las acciones de las personas, ¿no? Hoy en día es muy claro el hecho de que pues, tener acceso a los medios de comunicación es más fácil de manipular, ¿no?, o de controlar las mentes, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, élite simbólica, pues son los políticos, las élites políticas, científicos, personajes célebres, etcétera, periodistas. Pero bueno, ahora vamos a un viaje en el tiempo, en Rumanía, y vamos al siglo XIV, una etapa que comprende el siglo XIV hasta el 1864. En primer lugar, hay que dejar claro que el pueblo o pueblo Roma, ¿no?, que según los datos que tenemos procederían de la India, llegan a tierras rumanas, lo que sería el Principado valaco y moldavo, ¿no?, en el siglo XIV, por los documentos que tenemos. En segundo lugar, Roma, el nombre Roma, que es con el que en principio se autodenominan, autoidentifican ellos mismos, significa hombre, ¿no?, o ser humano, y gallé o payo significaría todo lo contrario, ¿no? Pero como vemos en la historia, este nombre realmente ha ido desapareciendo porque los otros grupos, los grupos dominantes, les han otorgado otro nombre, ¿no? Gitano, cíngaro, gypsy, tzigán, que es lo que veremos en Rumanía, etcétera, y además atribuyendo una serie de connotaciones negativas. Y como esto afecta también a la realidad de estas personas, ¿no? Por ejemplo, los Roma llegan en el siglo XIV, en Principados de Rumanía, y claro, para la sociedad feudal de ese momento, ellos ven a estas personas como cuerpos extraños, ¿no?, que penetran en sus tierras, ¿no?, y ponen en peligro pues un poco la seguridad, ¿no?, lo que viene siendo pues la normalidad de la vida cotidiana. Pero sucede algo, que a diferencia de lo que pasa en el resto de Europa, no son expulsados, sino que son reclutados. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque se dan cuenta de que estas personas extrañas y que son declaradas como el enemigo, ¿no?, son extraños enemigos, pues bueno, vienen, se dan cuenta de que tienen muchos conocimientos y habilidades, sobre todo en artesanía, herrería, cerrajería, hojalatería, etcétera, que son útiles para la sociedad del momento. Pensad que en Rumanía, en esa época, la población, demográficamente hablando, es muy poca y por lo tanto no hay sobrepoblación ni nada. Es más fácil reclutar también, ¿no? Pero bueno, se dan cuenta de que pues, tienen estos conocimientos y tal y pueden ser útiles. Y además,
que si lo reclutan mediante la esclavitud, pues también los señores de la época, el príncipe, señores nobles, feudales, también la iglesia, incrementan su prestigio. El tener un esclavo, tener esclavos incrementa el prestigio, ¿de acuerdo? Y también, como están obligados a pagar ciertos impuestos a su amo y señor, pues también incrementan el poder material, ¿no? Económico. En este sentido, lo que sucede es esto: no los expulsan, los reclutan, los interiorizan dentro de la sociedad, pero obviamente son considerados enemigos, extraños, y por lo tanto infrahumanos. Es lo que Taguieff llama heterorracialización. ¿Qué es la heterorracialización? ¿No? Yo lo he puesto como un tipo de ingeniería política. Es cuando un grupo considera al otro como raza y por ende inferior. En cambio, el grupo que define al otro como raza e inferior se define a sí mismo como parte del género humano. ¿De acuerdo? Claro, si el grupo que define y domina se denomina a sí mismo género humano y al otro como raza, significa que el otro no forma parte del género humano, sino que es infrahumano y por lo tanto puede legitimar también prácticas como la esclavitud. Y a partir de ahí vemos cómo los Roma, la población Roma, son esclavizados, son tratados como mercancía, como animales, y además ya no los denominan Roma, sino que les ponen otro nombre, ¿no? En Rumanía, Tzigán, que viene de Atziganos, que es Atziganos realmente es una secta herética de Grecia, y ellos confunden un poco a los Roma con esta secta y les imponen un nombre, ya les cambian el nombre con los que se autodefinen el pueblo Roma y les ponen el nombre de Tzigán, ¿no? Un nombre impuesto desde fuera. Y además los tratan como enemigos infrahumanos y esto legitima la posibilidad de esclavizarlos y tratarlos como mercancía. ¿Qué pasará? Que toda esa época, hasta la abolición de la esclavitud, lo que es tzigán será sinónimo de esclavo y esclavo será sinónimo de tzigán. Y vemos como aquí se empieza a construir toda una representación social sobre los Roma como esclavos, no como infrahumanos. Luego viene otra época, que es la abolición de la esclavitud de 1864, que, la élite política emergente de Rumanía ha viajado a Francia, ha bebido mucho del modelo liberal, progresista, ¿no? de Francia y quiere pues traer todos esos conocimientos, implementar ese modelo liberal a la sociedad todavía feudal de Rumanía. Y claro, en ese modelo liberal de la igualdad, ¿no? de la fraternidad, no cabe la esclavitud. No, es imposible que pueda existir esclavitud y por lo tanto hay que acabar con la esclavitud. Y para ello, como el esclavo realmente era el tzigán, lo que tiene que hacer es limpiar la mala imagen del tzigán, ¿no? del gitano. Y lo hacen a través de pues, discursos, libros, poesía, muy romanticista y humanista, porque lo que pretenden es humanizar al gitano, que hasta ahora es infrahumano. Y para limpiar esta imagen negativa, por ejemplo, encontramos autores como Basile Alexandre, ¿no? que dice: recuerdo a los gitanos atormentados, pero también el encanto y lo pintoresco. Eso es lo que hace atractivo de esos viajeros, ¿no? O Yorga también dice: se enamoró de la ingenuidad, la espontaneidad infantil del gitano. Aquí le están dotando de romanticismo al gitano, ¿no? Al gitano en general, ¿no? Como tipo social. Está limpiando un poco la mala imagen del gitano para intentar humanizarlo de forma romántica. Claro que lo hacen de una forma muy parecida a la idea del buen salvaje, ¿no? Lo que llamo el buen gitano. Y esto es la forma de limpiar la mala imagen del gitano para humanizarlo es lo que yo al menos he vinculado a la idea de gramática del orientalismo. ¿Qué es esta? ¿Qué significa la gramática del orientalismo, ¿no? Como ingeniería política. Bueno, pues sería no tratar
al otro en comparación a uno mismo de forma binaria. Me explico. Nosotros buenos, ellos malos, ¿no? Esta idea binaria no, sino que se utiliza otra lógica, que sería la que he puesto aquí, ¿no? Lo que nosotros tenemos de bueno, ellos lo tienen de malo, pero a lo que nosotros nos salió mal, aún sigue bien en ellos, ¿no? Y esto, en el caso de los rom de Rumanía, se traduce así. Nosotros somos cultos, racionales y modernos. Ellos son analfabetos, asalvajados y atrasados. Pero ellos son espontáneos e ingenuos y nosotros demasiado rectos y calculadores, ¿no? Por lo tanto, es como ver que ellos tienen cosas positivas de las cuales el grupo mayoritario puede aprender, pero ojo, esto no significa que todavía tengan todo lo bueno, ¿no?, que se espera. Y lo que hacen con la idea del buen gitano y esta gramática del orientalismo es, sí, situarlos dentro del género humano, ¿no? Los sacan de la esclavitud y los consideran como género humano. Pero todavía, si bien son humanos, todavía no son civilizados como la sociedad mayoritaria, ¿no? Es muy bien, sois como nosotros, humanos, pero todavía no civilizados. Y esto lo que hará es, esta representación permitirá a la élite de ese momento justificar políticas asimilacionistas, es decir, políticas que acaben con ciertos rasgos culturales del pueblo roma, que van en contra del modelo liberal del momento por no ser modernos. Por ejemplo, las ocupaciones tradicionales de los rom, porque se reunían como un tipo de gremios, ¿no?, y tenían su propia ocupación, y he dicho antes que los gremios no entran dentro del modelo liberal. Esto se empieza a perseguir, se quiere acabar con ello, y también la itinerancia, la vida nómada. ¿Por qué? Porque para el modelo liberal también, o para el Estado moderno, el hecho de que haya un grupo humano que esté en eterno movimiento, pues esto no les gusta, ¿no? Hay que tener un control de las personas, un control policial de las personas, hay que establecerse, hay que sedentarizarse, y además esto favorece a que si uno se sedentariza, pues también pague impuestos, ¿no? Y obviamente beneficia al Estado. Por lo tanto, toda esta idea, sí, ahora sois humanos como nosotros, pero todavía no civilizados, todavía os queda un poco, y por lo tanto ahí legitiman prácticas o políticas asimilacionistas. Bueno, con el tiempo, es verdad que no, todas estas prácticas no son eficientes del todo, pues muchos siguen manteniendo su ocupación tradicional, son itinerantes y tal, pero todo se calma mucho. En 1918, Rumanía se constituye como Estado-nación. Antes eran principados, Valaquia, Moldavia, luego Transilvania, luego se unifica, ¿no?, en un Estado-nación. Bueno, se firman tratados de protección a las minorías, la comunidad roma incluso forma sus propias asociaciones, su propio periódico de divulgación cultural, ¿no? Pero llega un momento en 1940 donde surge el régimen dictatorial del mariscal Antonescu en Rumanía, que es la mano derecha de Adolf Hitler, ¿no? Y por lo tanto también sigue su ruta biopolítica. ¿Qué sucede? Que Antonescu se reúne con su gabinete y declara el problema gitano, tal cual, el problema gitano, porque los gitanos son indeseables y peligrosos. Cuando realmente no había ningún problema con los Roma en Rumanía, estaban bien, ¿no? Particularmente la sociedad, pues había buena convivencia y tal. Pues ahora viene Antonescu y crea él un problema que no existía y dice que son indeseables y peligrosos. Claro, ¿qué sucede? Que lo que pretende Antonescu es enviarlos a campos de concentración a Transnistria, es decir, deportarlos, echarlos fuera, ¿no? Sucede que muchas personas pues, políticos de la época e incluso en grandes empresarios envían cartas a Antonescu solicitando que esto no lo haga, que, pues, que los ROM trabajan muy bien, que viven en buena convivencia y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que Antonescu se da cuenta de que la sociedad, aunque sea una dictadura, no hay dictadura que 100 años dure, se ve que, claro, tiene que tomar otra estrategia porque se da cuenta de que grandes empresarios y políticos están en contra, ¿no?, de esto.
Y todo esto lo enmascara como en unas prácticas de orden social. Es decir, Antonescu lo que va a decir es que quiere echar a todos aquellos que pues, cumplan con criterios como la vagancia, la mendicidad, la itinerancia, la criminalidad y la prostitución, porque van en contra de los valores patrióticos y nacionales de Rumanía y del orden social, ¿no? Lo baña todo no como si fuera una política racial y étnicamente motivada, sino como si fuera una política socialmente motivada, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que finalmente deporta a 25.000 ROMs, ¿no?, a Transnistria, unos por ser nómadas, otros por tener antecedentes penales, y uno podría decir, bueno, siguió la ruta, ¿no?, del orden social, y no es así, porque si fuera así también hubiese enviado a otras personas no rom que también tenían antecedentes penales, que no tenían una casa fija, etcétera, pero solo acabó enviando a ROMs. Por lo tanto, en el fondo había aquí toda una política étnicamente motivada, ¿no? Y la ingeniería política aquí sería la autorracialización. Antes hemos visto la heterorracialización con la esclavitud, ¿no? La heterorracialización era que un grupo denominaba al otro como raza porque desde la posición del grupo dominante se consideraba género humano. Y claro, si considera al otro como raza y por lo tanto no humano, puede ser tomado como objeto, mercancía, ¿no?, y esclavizado. En cambio aquí, no, la autorracialización es cuando uno se considera como la raza pura, como la raza superior, y el resto, en cambio, como razas inferiores e impuras y por lo tanto contaminantes. Y como contaminan, no hay que quedárselas, hay que echarlas. Por eso hay que deportarlas, ¿no?, para evitar contaminación. Al fin y al cabo, vemos que antes del régimen dictatorial de Antonescu no había problema gitano, ¿de acuerdo? Había buena convivencia, había una revitalización identitaria incluso por parte de la comunidad gitana. En cambio, Antonescu crea el problema gitano. No solo causa un problema, pues, deportando a estas personas, que muchos morirán en el campo de Transnistria, sino que además él acaba construyendo una imagen del tzigán, del gitano, como criminal, peligroso, vago y mendigo, que esto va a tener mucho, bueno, va a calar en la sociedad, en la representación social de la sociedad. Es decir, la sociedad mayoritaria, los no rom, van a empezar a pensar en los rom como criminales, peligrosos, vagos y mendigos, ¿no? Y obviamente todo esto fue una elaboración por parte del poder de ese momento. Y esto, obviamente, la idea de que son peligrosos, vagos, mendigos, esto cala mucho en la sociedad y se va a mantener incluso hasta hoy en día. Luego viene la época del régimen comunista, de 1947 y 89, después de que Antonescu, bueno, pues, fuera quitado del poder, ¿no? ¿Qué sucede con el régimen comunista? Bueno, pues en primer lugar, suben al poder, el Partido Comunista de Rumanía sube al poder, en parte gracias a la colaboración de la comunidad rom, a los cuales el Partido Comunista los llama hermanos. ¿Por qué? Porque son los que están en mayores desventajas económicas, estructurales, y ven en los gitanos una gran alianza. Y digo gitanos no Roma aquí porque aquí ya son tratados como gitanos, aquí nadie les llama Roma, son gitanos ya, desde la época de la esclavitud. Y bueno, el Partido Comunista pues crece, se impone y empieza la República Popular, ¿no? Pero aquí hay un punto importante, y es que con la República Popular en la Constitución se declara que hay minorías nacionales y y en otra parte hay minorías sociales. En minorías nacionales, por ejemplo, estará la minoría alemana o los judíos, y en cambio en la minoría social estarán los gitanos. No los consideran una minoría nacional y por lo tanto, ¿qué sucede? Que si no te consideran una minoría nacional, por lo tanto tampoco cultural, tú no tienes herramientas jurídicas para proteger, ¿no? Para protegerte ante cualquier tipo de
intención de acabar con tus rasgos, ¿no?, que te definen de identidad en ese momento histórico. Y son considerados una minoría social por ser pobres y marginales. Es verdad que mejora mucho su situación estructural, económica, en la vivienda, los niños luego van al colegio, etcétera, pero todo esto, claro, a costa también de políticas asimilacionistas, como son una minoría social, como ahora se han categorizado políticamente como una minoría social, hay que mejorar su situación económica, estructural, pero bueno, podemos aplicar prácticas asimilacionistas, ¿no? Por ejemplo, también pues, van a querer acabar con la itinerancia, la vida nómada y también con los gremios, ¿no?, de ocupaciones tradicionales de estos grupos, porque va en contra también de la idea de nacionalizar el trabajo, ¿no?, según el Partido Comunista. ¿Qué sucede aquí? Bueno, pues que se intenta asimilar culturalmente a la sociedad gitana transformarlos básicamente, a acabar depurando sus rasgos culturales para que acaben siendo o asemejándose al grupo mayoritario, ¿no? Esto es la gramática del englobamiento, cuando el grupo de poder, desde una superioridad, absorbe a otros grupos y minimiza su alteridad. Es decir, los rasgos culturales y étnicos de un grupo los ve como una ficción, no le importa, ¿no? Y ahí pueden justificar políticas asimilacionistas. Finalmente, Ceausescu, en 1983, cuando se da cuenta de que las políticas asimilacionistas no funcionan, declara a los gitanos como parásitos. Y esto pues tiene también un gran calado en la sociedad, ¿no? La sociedad ya no ve a los gitanos como criminales, vagos, mendigos, marginales, sino también como parásitos, ¿no?, que se aprovechan del Estado y se aprovechan del resto de la sociedad. Y además, finalmente, bueno, hay una gran crisis económica en los últimos años del régimen comunista, donde los rom vuelven a trabajar en sus ocupaciones tradicionales, otros en la economía sumergida, por ejemplo, la venta ambulante, etcétera. Y claro, trabajar en la venta ambulante está considerado un delito. Trabajar según sus ocupaciones tradicionales está considerado un delito. Y por lo tanto también se vuelve a rejustificar la idea de que son criminales, ¿no? Y bueno, finalmente en el 89 cae el régimen comunista y empieza la transición a la democracia, ¿no? Esta sería la última etapa, que básicamente uno podría pensar que con la transición democrática los problemas se solucionan, y no, en todo caso se agravaron para los rom. Vemos que ya toda esa representación social imaginaria, ¿no?, sobre el rom como un criminal, como un mendigo, como un vago, como un aprovechado, un parásito, ha calado mucho en la sociedad. Y claro, hay la transición democrática y como en toda transición hay crisis. Hay crisis económica también, hay crisis de las personas, ¿no?, por el cambio de modelo. Y bueno, hay revueltas, hay manifestaciones, y lo que se hace es, pues, gran parte de la sociedad mayoritaria tacha a los gitanos como el enemigo del pueblo, porque dicen que son ellos los que quieren evitar el cambio, la transición a la democracia, ¿no?, porque ellos ya estaban muy bien en la época comunista. De hecho, incluso dicen que Ceausescu y Elena, la mujer de Ceausescu, eran de origen étnico gitano. El gitano aquí se convierte en el chivo expiatorio, el enemigo del pueblo, lo declaran el enemigo del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, con la democracia, obviamente, sí, hay pluralidad política, libertad de asociación, ¿no? Hay muchos aspectos positivos, pero esto también tiene su parte negativa, y es que los grupos de extrema derecha incrementan y encuentran un lugar que antes no tenían, y ocupan lugares como son los medios de comunicación, que se hace más fácil transmitir su mensaje, ¿no?, en contra de los gitanos. Entonces empieza en los medios de comunicación, periódicos también, se empieza a tachar a los gitanos, aparte de enemigos del pueblo, pues como ladrones, mendigos, desviados de la ley, hechiceros, y esto provoca una revulsión también en la sociedad,
que acabará en ataques físicos. Muchas personas acabarán quemando pueblos enteros de donde viven personas gitanas, y además esto también conllevará pues, a no solo a ataques físicos, sino también a discriminación material, es decir, los gitanos serán los últimos en ser contratados en este nuevo sistema capitalista, a raíz de todas estas identidades negativas que se han ido atribuyendo, ¿no? También discriminación institucional. Hay muchos estudios también que así lo reflejan. La policía, el trato denigrante, cómo trataba a los gitanos a diferencia de los no gitanos. Y también discriminación simbólica, ¿no? Que es aquella discriminación que a veces pues, no se hace visible, pero los mismos, el mismo grupo estigmatizado acaba asumiendo, ¿no? Como algo que es real. Me explico. Llega un momento que es los mismos miembros de un grupo estigmatizado asumen esa identidad negativa como si fuera real, ¿no? Como diciendo, bueno, si esto me pasa es porque me lo merezco, ¿no? Porque soy así. Pero lo peor de todo es que todas estas representaciones sociales negativas crean un círculo vicioso, ¿no? Es como el pez que se muerde la cola, porque claro, si a ti te dicen que los gitanos son ladrones, criminales y tal, tú no los contratas porque no confías en ellos y por lo tanto, ¿qué acaba pasando? Pues que al no ser contratados se tiene que dedicar pues, a otro tipo de economía sumergida, ¿no? O incluso a ciertos robos y tal, para sobrevivir ellos y su familia, y ahí es donde se va cumpliendo la profecía, ¿no? De que son criminales. Por lo tanto, es como el pez que se muerde la cola. Bueno, como vemos, esta es un poco la historia de cómo se ha ido construyendo la identidad negativa de los ROM y hoy en día todavía afectado. Luego, si en caso de las preguntas y tal, puedo incluso comentar alguna cosa que ha pasado hoy en la época COVID en Rumanía en relación a los ROM. Ya, en último lugar, me gustaría hablar de la injusticia epistémica, que es un tipo de injusticia que pasa desapercibida y que nosotros muchas veces somos partícipes de ella, ¿no? Reproducimos este tipo de discriminación. Hay dos prácticas epistémicas cotidianas. La primera es transmitir conocimiento a otros mediante el testimonio, ¿no? Cuando nosotros queremos explicar algo a los demás, pretendemos que nos crean, ¿no? Es dar nuestro testimonio a través de nuestro conocimiento, de lo que nos ha pasado, de lo que hemos vivido. Y dos, dar sentido a nuestras experiencias sociales. Cuando damos sentido a nuestras experiencias sociales, a lo que nos ha pasado, utilizamos, obviamente, normalmente el lenguaje. El lenguaje es lo que nos permite, son los recursos que nos permiten informar a los demás de lo que pensamos, de lo que nos pasa o de los conocimientos, ¿no? Estas serían las dos prácticas epistémicas cotidianas y ahora veremos cómo hay injusticias epistémicas en relación a esto. ¿Cómo afecta el poder a nuestra actuación como sujetos racionales? Bueno, la cosa es que como la sociedad, sobre todo occidental, ha construido el sujeto individual, racional, no toma en cuenta en que nosotros, en nuestro día a día, en nuestra vida cotidiana, nos relacionamos no de forma calculadora, no somos estos sujetos racionales que intentan muchos que seamos, ¿no? Que estamos calculando los beneficios, la utilidad, ¿no? En cada movimiento que hacemos, no. En algunos momentos de la vida actuaremos más como sujetos racionales y en otros nos basamos en los hábitos, en la costumbre, en valores, ¿no? Y muchas veces, o en la mayoría de veces, actuamos motivados también por estas categorías sociales que muchas de ellas están atravesadas por prejuicios. Por lo tanto, una cosa es rechazar la palabra de alguien por una buena razón y la otra es rechazarla por simples prejuicios, ¿no? Y es que los sujetos no somos seres abstractos, sino que somos seres sociales y nosotros pues nos comunicamos, interactuamos también como tipos sociales. Tomamos al otro
cuando nos encontramos con él como un tipo social, ¿no? No es como cuando yo no conozco a alguien y me encuentro con él, obviamente lo que voy a hacer es utilizar las categorías sociales que yo conozco, ¿no? De, mira, por la apariencia que tiene o por la forma en que se comporta, yo interpreto, ¿no? Infiero que esa persona pertenece a tal grupo y que puede actuar de tal manera, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, mi manera de actuar y de comportarme frente a esa persona se va a ver influenciada también por cómo yo infiero que, el tipo social al que pertenece al otro. Ahora bien, ¿qué es una injusticia epistémica? La injusticia epistémica es causar un mal a alguien en su condición de sujeto de conocimiento, ¿no? Porque epistemología viene de conocimiento y he hablado antes de las dos prácticas epistémicas cotidianas. Por lo tanto, hay injusticia epistémica, o se entiende como tal cuando, como es el fenómeno que experimentan los sujetos de conocimiento, ¿no? Las desventajas de encontrarse en una relación de subordinación por los prejuicios de identidad. Y creo que con los dos ejemplos que voy a poner se va a ver más claro. Hay diferentes tipos de injusticia epistémica, pero yo voy a poner dos, los más elaborados. La primera sería la injusticia testimonial y luego veremos la injusticia hermenéutica. La injusticia testimonial, incluso podemos ver dos clases de injusticia testimonial, ¿no? También llamada silenciamiento testimonial. Se produce cuando un oyente, ¿no? Nosotros cuando interactuamos, ¿no? Somos oyentes de otras personas. Y la injusticia testimonial se produce cuando nosotros como oyentes no le damos suficiente credibilidad al testimonio que nos está transmitiendo el otro, pero esto motivado por los prejuicios identitarios, ¿no? Y pongamos el ejemplo clásico, como decía antes, ¿no? Muchas veces la policía no se cree a ciertas personas, pero no se las cree por una buena razón, como decía antes, sino no se las cree porque realmente pertenecen a una minoría étnica estigmatizada, ¿no? En el caso de los rom, ¿no? De los gitanos que hemos ido hablando hasta ahora. Bueno, como tienen esta representación social de que son ladrones, criminales, muy pícaros, ¿no? Tirados a la picardía también, bueno, pues cuidado, no hay que fiarse de ellos, ¿no? Y en caso de que, imaginaos, hay un robo, ¿no? En la calle y va la policía a tomar declaración, seguramente si ve a un sujeto con vestido, pues a un sujeto blanco, hombre, vestido con corbata, traje, maletín, seguramente se lo crea más a él que a alguien que seguramente atribuya el policía como un gitano. Ahí quizás no se le acabe creyendo su testimonio, pero todo esto motivado por prejuicios identitarios, ¿no? Que es un poco lo que he ido hablando hasta ahora de cómo se construye la representación social de los grupos y cómo esto afecta en las prácticas cotidianas. Y luego viene la asfixia testimonial, que es un subtipo, ¿no? De injusticia testimonial que se produce cuando un sujeto de conocimiento, ¿no? Que quiere dar su testimonio, se coacciona a sí mismo, se coacciona su palabra, su testimonio, por miedo a que se reproduzcan los prejuicios ya existentes y compartidos por el grupo dominante. Miranda Fricker es esta autora, que es de las primeras que habló, es una filósofa de las primeras que introdujo el concepto de injusticia epistémica. Pone un ejemplo, perdona, ella no, ella fue de las primeras que habló sobre injusticia epistémica, pero el ejemplo viene dado por Dodson, otra académica, ¿no? Que trata sobre esta cuestión. Ella pone un ejemplo de Estados Unidos de mujeres afroamericanas que cuando tienen un juicio por violencia doméstica, muchas veces se coaccionan a sí mismas, ¿no? No quieren decir lo que ha pasado, no quieren dar su testimonio ante el juez por miedo no a lo que le pueda suceder a ella misma, sino por miedo a que se reproduzca toda esta idea, esta representación social que hay en torno al hombre afroamericano como hombre dominante, violento, etcétera, ¿no? Es como, no quiero, vale, esto me ha pasado a mí, pero no significa
que todos los hombres afroamericanos sean pues agresivos, sean bueno, violentos, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, mi padre no lo es, mi hermano no lo es, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, por el mismo miedo a que se sigan reproduciendo estos prejuicios ya preexistentes en la sociedad, ellas mismas se coaccionan. Pero obviamente es una coacción motivada por los prejuicios que el grupo dominante maneja. Eso sería injusticia testimonial y que obviamente a nosotros muchas veces nos pasa, ¿no? Cuando no te crees a alguien por su posición laboral, etcétera, ¿no? Este no me lo creo, si este no tiene estudios, ¿no? Etcétera. Hay muchos casos, ¿no? Y hay los casos también de Miranda Fricker sí que pone el ejemplo de las mujeres, ¿no? Que muchas veces a las mujeres pues no se las creía o no se las cree porque según la representación social pues, les carecen de autoridad, ¿no? Y muchas veces pues son pasionales, no son racionales y por lo tanto cuando hablan no lo hacen desde la razón sino desde la pasión, etcétera, ¿no? Y esto conduce, estos prejuicios identitarios conducen a las injusticias epistémicas. Y por último estaría la injusticia hermenéutica, que es cuando hay una brecha en los recursos de interpretación o herramientas de interpretación, ¿no? Que es, como he dicho antes, cuando alguien quiere explicar sus experiencias sociales, lo que vive, ¿no? O sus conocimientos, utilizamos el lenguaje, pero muchas veces no existen recursos suficientes para transmitir esto. Pongo un ejemplo. Hasta hace básicamente relativamente poco, cuando te venía tu hijo, ¿no? A casa o tu hija a casa con un moratón y llorando y los padres preguntaban, ¿qué te ha pasado? Bueno, nada, nada. En el patio del colegio me han pegado, ¿no? Me ha peleado. Pues tanto el colegio, el director, profesor, incluso los padres, ¿qué pensaban? Bueno, estos son trastadas de niños, ¿no? Estos son las rabietas o peleas de niños, esto es algo normal. Bueno, pues esto sucedía, ¿no? Y se dejaba pasar y los niños sufrían algo que no tenía un nombre. Hasta hace relativamente poco que le dimos un nombre, el bullying, ¿no? Y el hecho de poner un nombre es un recurso, una herramienta de interpretación para dar significado a algo que esas personas que eran víctimas de bullying antes no podían expresar. Ellos no podían decir, estoy sufriendo bullying. Ahora un niño te viene y dice, te estoy sufriendo bullying y ya es algo serio, ¿no? Antes no, bueno, está jugando, nos hemos peleado, ¿no? Como cosas de niños. Y claro, todo esto tapa el hecho de que las personas que son víctimas de ciertas prácticas no sean capaces de expresar lo que están sufriendo porque no hay recursos de interpretación suficientes en la sociedad. Y pasó lo mismo, por ejemplo, con acoso sexual. En Estados Unidos hubo un caso en los años 60 de una mujer que trabajaba en el departamento de física nuclear de una universidad de Cornell, creo que era. Es una mujer afroamericana que sufría acoso sexual por parte de un compañero de trabajo durante muchos años, ¿no? Y llega un momento que no puede más, esto la está afectando en su vida y pide, bueno, renuncia a su trabajo y luego pide la asistencia económica. Y para recibir beneficio económico de la asistencia le piden que rellene un formulario y de los motivos del por qué renunció al trabajo. Bueno, pues claro, ella podía rellenar casillas, una era intimidación sexual, la otra era explotación sexual y lo que sucede es que ella no sabe cómo explicar lo que estaba sufriendo, que era acoso sexual, porque se da cuenta de que lo que sufría no era tanto como la explotación sexual, pero tampoco era tampoco como la intimidación sexual. Y por lo tanto hay como un limbo, ¿no? De no sé cómo explicar lo que me ha pasado, porque no tenía recursos para explicarlo, ¿no? Y bueno, finalmente, pues, por vergüenza, no puso nada y perdió la asistencia y tal, ¿no? Pero esto ha servido, ¿no? Históricamente para que la sociedad diga, hay ciertas prácticas que hay que ponerles un nombre, acoso sexual, ¿no? Y ahora, pues, una persona que sufre de acoso sexual rápidamente puede identificar, incluso ir a un juicio, ¿no? Y decir, estoy sufriendo acoso sexual. Que antes
Antes, el acoso sexual, antiguamente, podía tomarse como el filtreo normal, ¿no? Que, pues, que tiene un compañero o un jefe de trabajo sobre la mujer. Esto parece, es muy triste y parece normal, parece irreal hoy en día, ¿no? Pero más antiguamente, ¿no? Era como algo que las mujeres tenían como que aceptar, ¿no? Que el jefe o el otro, o los compañeros tontearan. Y bueno, y luego está otro tipo de injusticia hermenéutica, que es cuando un grupo subalterno, estigmatizado identitariamente, sí que tiene categorías, herramientas para transmitir un conocimiento, pero que el grupo dominante lo rechaza y no lo acepta. Por ejemplo, la medicina tradicional, los conocimientos indígenas, ¿no? Sabemos que los grupos indígenas pues, han ido produciendo a lo largo del tiempo una serie de conocimientos en muchos ámbitos, incluso médicos, jurídicos, etcétera, formas de hacer, pero que la sociedad mayoritaria, normalmente dominada por el modelo occidental, capitalista, etcétera, pues no los toma por buenos, los toma por irracionales y por lo tanto los rechaza, ¿no? Y esto es otro tipo de injusticia hermenéutica, el hecho de no reconocer el conocimiento que producen estos grupos subalternos por los prejuicios que hay sobre ellos, ¿no? Como irracionales, por ejemplo. Bueno, he querido hacer así de forma muy breve, ¿no? Mencionar estos tipos de injusticia. Y para terminar, bueno, primero, en primer lugar, dar las gracias, lo siento si me he extendido un poco, quería acabar comentando que, claro, ¿cómo se soluciona todo esto, no? Bueno, pues realmente me sale mal, pero no existe, o creo que no existe una fórmula matemática, ¿no? Para acabar, ¿no? Con todos los prejuicios y tal, pero yo considero que todo empieza por el conocimiento, por la cultura y por la educación. Vale, que pueden haber leyes, que pueden haber políticas, ¿no? Pero las políticas y las leyes contra la discriminación, etcétera, están ahí, están muy bien, pero no dejan de ser más bien un parche al problema y no la solución a la raíz del problema. Es inevitable que el ser humano construya identidades y alteridades, ¿no? Pero yo lo que creo importante, cuanto más leo, cuanto más estudio, me doy cuenta de esto, que lo importante es que es el conocimiento. Si nosotros somos conscientes de que las identidades son un producto humano, que se van arraigando también y van cambiando, pero también se van arraigando en la representación social de las personas, ¿no? Con sus estereotipos negativos, por ejemplo, que seamos conscientes, ¿no? Y tengamos espíritu crítico para no creernos todo y querer aprender sobre esos grupos, ¿no? Sobre esos grupos estigmatizados de ¿es verdad esto que dicen? Esos estereotipos con los que se maneja la mayoría de la sociedad y con los que me he manejado yo hasta ahora, ¿son ciertos? ¿Los he comprobado? Bueno, pues el hecho de abrir mundo, ¿no? Conocer incluso, tener contacto con estas personas de primera mano o leer también ayuda mucho a romper con estos prejuicios, ¿no? Es decir, yo creo que todo esto pasa por el conocimiento, ¿no? Por la autocrítica de uno mismo, de las categorías que uno mismo maneja, ¿no? Ser autocrítico, no creerse todo, ¿no? Aunque hoy en día es difícil con los medios de comunicación que tienen una gran capacidad de manipulación y de control mental y de las personas, de su pensamiento y de sus acciones. Por lo tanto, yo creo que todo pasa por el conocimiento, la educación y la cultura. Una vez uno sea autocrítico y conozca más, se abra más al mundo, va a empezar a rechazar más estos estereotipos negativos, ¿no? Y también el ser consciente de que hay prácticas que todos somos partícipes y reproducimos, ¿no? Que son discriminatorias y pasan desapercibidas, pero que en el fondo están afectando al otro, ¿no? A esas personas que obviamente pues su vida se ve básicamente coartada por una identidad negativa socialmente producido a lo largo del tiempo. Muchísimas gracias. Con esto ya finalizaría y siento otra vez haberme explayado. O todo lo contrario, Mar, muchas gracias. Más que de hecho, estaba tomando nota durante la presentación.
incluso aprovechando que estoy en mi biblioteca, de sacar algún libro con una frase justamente de Voltaire que he encontrado en este libro que pone: los errores históricos seducen a naciones enteras, ¿no? Y he sentido que esta frase viene a colación con todo lo que nos has explicado. Muchas veces aceptamos a ciencia cierta cualquier pseudo verdad que nos diga un grupo de poder, sea el grupo de poder que sea. Actualmente nos lo hacen a través de los medios de comunicación tradicionales o a través de una verdad dogmatizada creada por alguien a través incluso de campañas publicitarias o campañas marketingianas, ¿no? Para esto, y anulan nuestra capacidad de razonar o nuestra capacidad de reaccionar en esto, ¿no? Y en esto, escuchándote, partimos de reflexiones y partimos de prejuicios, nunca mejor dicho, que ni siquiera los hemos pagado, pero los hemos comprado, ¿no? O sea, es una cosa tan interesante como esta realmente, fíjate que mientras ibas hablando, iba leyendo las preguntas que nos han llegado y nos han llegado más de 40 preguntas. Entonces, para no extendernos mucho, muchas las ha respondido ya a lo largo de la presentación. Sí. Lógicamente, vas respondiendo, la gente va escribiendo. Y hay otras preguntas que nos hacen... que creo que podríamos aclarar un poco, algunas que te pediría una brevedad para poder intentar contestar por lo menos unas 4 o 5, ¿no? De las que considero que hay interés que se han repetido las preguntas a lo largo de la presentación, ¿no? Porque muchas coinciden en los mismos planteamientos, ¿no? Y una de estas preguntas nos dice, voy a leerla textualmente, siempre nos hemos socializado en grupos o clanes. Para eso ya se requiere poseer una identidad o identificación. Esta viene con la exclusión de aquellos que no pertenecen al clan, como bien has explicado antes, ¿no? Entonces no es propio de la naturaleza la exclusión por negación, y por tanto también las injusticias que vienen con la negación de los privilegios generados por esta exclusión. ¿Somos injustos por naturaleza? Esta es una pregunta que nos hacen que creo que vale la pena comentarla. Sí. Claro, yo tampoco tengo una respuesta de si somos malos por naturaleza, ¿no? Porque creo que esta es la gran pregunta que viene desde la antigüedad, ¿no? Y hay diferentes visiones, ¿no? Tenemos a Hobbes, tenemos a Aristóteles, ¿no? Que es también el gran debate, ¿no? Y así que yo tampoco puedo responder a si somos malos o injustos por naturaleza. Yo lo que creo, al menos, es que sí que por naturaleza... y esto también pasa con el resto de animales, ¿no? Mamíferos, al menos lo que sabemos, es que nosotros utilizamos herramientas cognitivas, ¿no? Para organizar el mundo y para actuar. Por lo tanto, el hecho de que de tener una identidad y de construir alteridad, yo creo que sí que viene, ¿no? En parte como algo natural. Podríamos decir que esta necesidad es algo natural, ¿sí? Pero, como decía antes, las identidades se producen socialmente, que esto es otra cosa, ¿no? Una cosa es la necesidad de crear identidades como algo natural y la otra cosa es que estas identidades realmente se producen socialmente, es decir, son frutos, son resultado de la actividad social. Y aquí es donde entran, pues, claramente las injusticias, ¿no? No todas las identidades son negativas, ojo. Nosotros, yo puedo pertenecer a un grupo, ¿no? Y ese grupo puede definir a otro grupo y no tiene por qué ser negativo. O puede tener cosas negativas o positivas, ¿no? Cuando ya si hablamos ya de las comunidades nacionales, ¿no? Cuando hablamos de los ingleses, de los franceses, hay prejuicios negativos, hay otros positivos, ¿no? Pero tampoco afectan demasiado. Es decir, un inglés no se verá afectado por lo que aquí se pueda pensar de si son demasiado fríos o no. La cosa es que, obviamente, yo creo que siempre en esta dinámica de la construcción de la identidad y de la alteridad, todos los grupos buscan una identidad positiva y muchas veces a la hora de buscar una identidad positiva, la manera de hacerlo es rebajando al otro, ¿no? De forma negativa. ¿Esto significa que todas las identidades tienen que basarse en la exclusión? Bueno, habrá muchos antropólogos, sociólogos que te dirán que sí, ¿eh? Yo, permíteme, al menos quiero pensar que no. Quiero pensar que no. Que también yo, por ejemplo, yo no me identifico como rom. Esto no significa que considere al otro, al rom, como algo negativo.
¿no? Y ahí está, reconozco al rom como otro como yo en cuanto a ser humano, ¿no? En cuanto a que compartimos necesidades básicas como cualquier ser humano, pero también lo reconozco dentro de su diferencia también, ¿no? Y el reconocimiento de la diferencia es algo positivo, no tiene por qué ser negativo, ¿no? Y ahí es donde iba yo antes, el hecho de conocer y tal. No tiene por qué siempre basarse en la exclusión y en lo negativo, sino que si hay ese proceso del reconocimiento, yo creo que busca la igualdad, ¿no? En ese sentido, de la diferencia. Justamente coincidiendo totalmente con lo que has dicho, me viene una reflexión también que, bueno, está acuñada hace poco, lo sabemos, por una académica recientemente, que la palabra aporofobia, ¿no? O sea, que en lugar de, muchas veces hablamos de racismo, hablamos de xenofobia, pero realmente estamos hablando en el fondo de aporofobia, de la fobia al pobre, la fobia al que no tiene recursos, de la fobia a ese miedo trascendental en que nos quiten supuestamente lo que es nuestro, ¿no? Cuando probablemente en cualquier momento de la historia nosotros podemos estar en la misma situación y que la historia puede cambiar en un solo segundo, ¿no? Hay una reflexión también que aprovecho de compartir contigo y con toda la audiencia. Me acuerdo estando yo trabajando en una multinacional asiática, y estaba con grandes jefes de la multinacional asiática, y la diferencia entre estos señores y los señores que tenían un bazar era sencillamente la cantidad de dinero que tenían o la cantidad de poder económico que tenían sobre nosotros, ¿no? Y íbamos a un evento político y eran tratados prácticamente como unos grandes señores cuando eran de la misma raza, del mismo país, de la misma nacionalidad, del mismo pueblo, incluso muchas veces que el señor del bazar, que lo tratan de aquella manera. Entonces esto nos demuestra también lo frágil que son nuestros argumentos en este sentido, que no tienen sustentación, ¿no? En este sentido, nos hacen una pregunta que yo no conozco el tema, y también nos dicen que si has oído hablar de la identidad fluida, y de hecho nos citan aquí un tomo de una especie de referencia a la Universidad de Barcelona, Publicaciones de la OB, donde citan un artículo de Agustín González que hablan de la identidad fluida, y que si tienes alguna información sobre ese tema. Sí, a ver, claro, como los conceptos a veces también pueden interpretarse de diferentes maneras, ¿no? No sé si se refiere a la idea de identidad líquida de Sigmund Bauman también, ¿no? El hecho de... También es una idea muy posmoderna, ¿eh? Como que la identidad no es algo que se va fijando, sino que siempre está fluctuando, ¿no? Bueno, claro, la identidad es fluida, ¿no? Y yo desde mi punto de vista yo lo interpreto también así. En la actualidad, la mayoría de antropólogos, sociólogos te dirán, la identidad es fluida. ¿Por qué? Como decía al principio, la identidad es cambiante, va fluyendo, ¿no? Es un proceso, se va construyendo. Eso sí, hay que tener cuidado porque del mismo modo que es un problema el objetivar, cuando me refiero a objetivar me refiero a cristalizar una identidad, ¿no? Naturalizarla como si fuera algo estático, ¿no? Como algo que nos preexiste a nosotros y que no cambia, como que está ahí para siempre. También la idea de la fluidez, ¿no? Este concepto tan postmoderno, también es un poco raruno, ¿no? Yo diría. ¿Por qué? Como decía antes, la identidad cambia, es un proceso, ¿no? Y nosotros vamos cambiando, pero también las identidades se van cristalizando. Van a ir cambiando, sí, pero también se van cristalizando, se van estructurando, ¿no? Porque si las cosas, si las normas sociales, si los tipos sociales no se estructuraran, sería imposible. La vida social sería totalmente imprevisible, es lo que al mismo tiempo Bauman lo dice. Nos permite tener previsibilidad, ¿no? En un mundo de incertidumbre. Si todo fuera tan fluido como se cree, aquí nadie sabría quién es quién, cómo comportarse, ¿no? Sería un caos, ¿no? Y por lo tanto, sí, yo creo que las identidades son fluidas, pero teniendo en cuenta este factor, que también se cristalizan. Bueno, y era escrito de Efeso, todo pasa, nada es, ¿no? También un poco recordando esta frase. También salen varias preguntas al respecto, también lo comento con una frase muy conocida, que todos estos prejuicios se curan muchas veces viajando, y convenciéndonos al otro lado de la muralla hay gente igual que uno, ¿no? Y bueno,
No quiero alargarnos mucho más, que nos hemos pasado el tiempo con gusto, porque realmente ha sido un tema que estábamos aquí disfrutándolo. Te quiero dar las gracias en nombre de la Universidad Libre del Empordà. Creo que da para muchas más ponencias, con lo cual desde ya te avisamos que te invitaremos a futuro para tratar temas que quieras desarrollar más a fondo. Es un tema en el cual tenemos que hacer conciencia. Has puesto el ejemplo de los ROM, pero ¿cuántos ejemplos más tenemos en la sociedad nuestra, no? ¿Cuántos ejemplos más por color de piel, pero ya no solo por color de piel, la cantidad de prejuicios que hacemos hasta por forma física? Ujú. ¿Cuántos prejuicios y cuánto quizá desde tu punto de vista de académico puedes aportarnos? Claro, sí, sí, sí. Es que de hecho, mira, antes he comentado, ¿no? Lo de la injusticia hermenéutica, que muchas veces los recursos que se utilizan son aquellos que están legitimados, ¿no? Por los grupos dominantes, normalmente occidentales, y que están sustentados bajo la rúbrica de lo racional, ¿no? Es como que todo lo que no sea occidental es irracional, no es acientífico. Fíjate que el concepto de raza realmente, o sea, si vamos al concepto de raza original, nos refiere a la genética, ¿no? Y por lo tanto, sabemos hoy en día que no existen las razas humanas por razón de genética. Pero fíjate que es la misma ciencia occidental racional la que construye una teoría de las razas totalmente irracional, en verdad, y que ha tenido un peso fuertísimo, no solo para legitimar políticas como sabemos, ¿no? En la Alemania nazi, etcétera, sino que hoy en día todo esto se ha mantenido. La gente todavía cree pensar que existen las razas y que existe esa lógica, ¿no? De que hay razas superiores, inferiores, ¿no? ¿Y cómo se construyó la teoría de las razas? Pues no en base a atributos genéticos, sino a partir de rasgos fenotípicos, ¿no? En ese sentido, eligieron la piel, ¿no? El color de piel, ¿no? Según el color de piel, hay una raza superior e inferior. Podían haber elegido el color de piel como otro rasgo fenotípico, como la nariz, que tiene la nariz larga o pequeña, ¿no? Podría ser así. Por lo tanto, como vemos, es una construcción, una selección arbitraria, ¿no? Yo selecciono un atributo, le doy un significado negativo, lo sitúo de una manera y todo esto en nombre de la ciencia, ¿no? Lo legitimo en nombre de la ciencia y claro, le doy una autoridad a esto que la gente pues obviamente solo cree y esto obviamente hoy en día lo acepta. A mí de hecho me hace o sea, tengo una contradicción cuando en los textos jurídicos, ¿no? En la Carta de Derechos Humanos, de no discriminación por razón de sexo, género, tal, también de raza, ¿no? Y yo digo, ya, pero es que si tú en los textos jurídicos todavía me sigues poniendo que hay raza, es una forma de seguir reproduciendo de que existen las razas. Lo que deberían hacerse es decir, no hay razas. Hay una única raza que es la raza humana, ¿no? O sea, de alguna forma acabamos reproduciendo lo mismo, aunque sea para buscar el bien, ¿no? Y por lo tanto, bueno, son esas Sí, contradicciones. sí, nos quedamos con esa frase final: no hay raza, somos la raza humana, y como tal tendremos que defenderlo. Y desde la Universidad Libre de Empordà, defensores del libre pensamiento, de este libre examen que tenemos que hacerlo siempre, y de escudriñar la verdad que existe detrás de las cosas, es una invitación que hacemos también a la colectividad. Recordamos también a todas las personas que nos escuchan, los compañeros, personas, amigos que nos escuchan, que es importante que nos den likes en nuestros programas para llegar a más personas. Este mensaje, pensar que no se emite por un medio de comunicación tradicional, nadie quiere hablar de este tema. Ese último concepto que acabas de dar de raza, ¿cuántas veces para que esto llegue a un medio oficial tardará muchos años? Nuestra intención es ir permeando en la sociedad un mensaje diferente, un mensaje de libre pensamiento, que nos permita generar ese pequeño cambio, ser ese pequeño motor de cambio que seguramente puede hacer algo en nuestra sociedad actual para mejorarla. Entonces, os pedimos que nos sigáis, que nos deis seguir, que se suscriban a nuestro canal, y os seguiremos invitando a todas nuestras actividades con las siguientes 3 ponencias que abriremos. Gracias de nuevo, Marc, por esta gran ponencia, esta gran disertación, y esperamos tenerte de nuevo con nosotros muy pronto. Muchísimas gracias y el placer ha sido mío. Y hasta pronto. Gracias, buenas tardes, buenas Buenas noches. tardes. Buenas noches.